Presentó a un inocente como número 2 de Sendero Luminoso. Dijo que las extorsiones habían bajado el 72%, cuando en realidad era 7.2%. Y quiso obligar a todos sus asesores a que pasen el polígrafo. ¿De quién estamos hablando? De nada menos del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. ¿Qué tal, María José? ¿Qué tal, Alonso? Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo vamos con las últimas noticias de nuestro ministro del Interior? Hola María José, hola Eloy, el intocable, ¿no? El intocable ministro de Interior respaldado por Dina Boluarte. Yo creo que el término ministrol que le acuñó la encerrona es perfecta, ¿no? Porque yo creo que estamos ante el peor ministro de los últimos 30 años, por ejemplo, ¿no? Por lo menos, creo yo. ¿Por qué? Porque es un señor que miente en las cifras, un señor que en vez captura inocentes, es un señor que lo que hace es hacer de escudero de una persona impresentable e indefendible como Dina Boluarte, ¿no? Entonces, claro, yo no recuerdo un personaje tan nefasto para la política y para el país como el señor Santibáñez. No sé si ustedes piensan lo mismo. Creo que además la situación es muy delicada porque Santibáñez, siendo como es, está ejerciendo esta negligente acción de ser ministro del Interior en una etapa crítica, porque ahora la cifra de asesinatos secretos ha aumentado exponencialmente, y tener una figura como él en la cartera que tiene que hacerse responsable justamente del tema de la inseguridad es algo fatal para nosotros y es algo urgente que él salga de esa cartera, ¿no? Bueno, y justamente él mencionó, ¿no? Que estos días iban a ser, o él no cree que estos días ha mejorado la inseguridad nacional. De hecho, por eso creo que creyó que era un 72% cuando era 7.2%. Pero hemos visto noticias esta semana aterradoras, ¿no? Mataron a un profesor dentro de un colegio, siguen asesinando personas dentro de buses, taxis, colectivos, entre otros. Estamos en octubre y las cifras de homicidios y asesinatos ya rebalsaron o superaron lo del año pasado y de los años anteriores, ¿no? O sea, ese es el legado al final de Santibáñez. Tenemos un ministrol, creo que es el término más exacto ya para referirnos de él, que está pensando en otra cosa, ¿no? Que justo cuando necesitamos a alguien estratégico, alguien inteligente, alguien sensato, alguien de cierta forma que piense en el país, tenemos a Santibáñez, ¿no? Es como una maldición, porque justamente lo que hace Santibáñez es empeorar, o sea, es alguien que juega para la delincuencia, tanto política que vamos a hablar un poco de ello, o sea, todas estas leyes que han dado el Congreso y que, claro, necesitamos un ministro que les haga el frente, que les ponga el parche, pero no, Santibáñez apoya a ellos, ¿no? Y por otro lado, pues, en lo último en que empieza Santibáñez es en luchar contra la delincuencia, ¿no? Tal cual, tal cual. Es terrible, justamente mencionando el tema de que estamos en octubre y estamos celebrando el cumpleaños del Señor de los Milagros, como lo dijo Dina Boluarte. Estamos viendo una tasa de criminalidad que creo que no se ha visto en los últimos, vamos a ponerlo por ser buenos, 5 años. ¿Es cierto, Alonso? Sí, pero yo quería hacer un comentario sobre Santibáñez porque creo que algo que lo hace tan insoportable es el tema del que no hace un mea culpa. Pese a que está demostrado la cantidad de fake news que él da públicamente como ministro del Interior, él no hace un mea culpa, le echa la culpa a la policía, a sus asesores, a la DIRCOTE. Hablo, por ejemplo, el caso de esta cifra, la captura de Iván Quispe, ¿no? Primero él lo anunció como un logro, ¿no? Porque lo que le interesa es mostrar sus logros. Y luego pues sale con esta patinada diciendo que no, el que me pasó la información fue la DIRCOTE, la policía, yo fui mal asesorado, ¿no? Entonces un ministro que no se me da culpa y que además tiene una actitud tan agresiva con la prensa, porque él es muy agresivo con la prensa, donde corta notariales y responde, nos hace mucho daño, ¿no? En especial en esta fase crítica, ¿no? Claro, es un ministro, yo creo que ha hecho la medida de Dina Boluarte, ¿no? O sea, se está hablando cuando estamos en esta grabación de que pueden haber cambio de ministros, ¿no? Yo particularmente dudo que haya cambio de ministro porque Dina Boluarte justo le gusta este tipo de personas, ¿no? Que por un lado sean capaces de cualquier cosa por defenderla y por otro lado que sean unos sobones al manco, ¿no? Entonces, claro, si Santibáñez está más preocupado en defender a Dina, en satisfacer a la señora que ocupa Palacio de Gobierno, como Morgan Quero. O sea, el tema de la crisis educativa también es terrible, pero Morgan Quero pues ahí sigue haciendo el ridículo. Entonces, claro, este tipo de personajes a Dina Boluarte le gusta rodearse, pero Santibáñez era alguien que ya
teníamos información de que andaba en este tipo de cosas. Porque ¿cuál era el trabajo de Santibáñez? Era un abogado defensor de policías corruptos y procesados por asesinato. Ese era su trabajo. Entonces, claro, ha encontrado al personaje perfecto para ser ministro del Interior, ¿no? Entonces, además de ministro, ya es momento de empezar a decirle alias ministro del Interior, ¿no? Porque lo que está haciendo es totalmente pro delincuencia, ¿no? Claro, además, y eso que ha tenido competencia, justo antes de iniciar el capítulo hablamos de si realmente es el peor ministro de la década. Hay serios candidatos, ¿no? El ministro Pedro Castillo, otros ministros, pero lo que hace él, creo que lo hace un poco repulsivo, un poco porque no acepta errores, los errores que comete los hace en una fase muy, muy crítica, muy sensible. Además, tiene una labor de blindar, porque, por ejemplo, está también su labor en la investigación del caso Waikis, ¿no? Donde él justamente lo ponen en el cargo, según la información que salía del caso, para justamente sabotear la investigación, ¿no? Entonces tiene todas estas aristas muy dañinas para el sector interior, ¿no? En una fase muy crítica, ¿no? O sea, es un ministro pro delincuencia. Es un ministro que hace todo lo contrario de lo que de lo que supuestamente es el papel que tiene que usar ese cargo, ¿no? Entonces, bien fuerte lo que mencionas, ¿no? Pero sí, yo creo que tienes toda la razón. De repente podemos contextualizar un poquito a las personas que nos están escuchando, sin ir muy lejos desde este lunes, ¿no? ¿Qué situaciones se han suscitado en esta última semana que ponen en la mira nuevamente a nuestro ministrón, como bien lo dicen en la escena, ¿no? ¿Cuáles han sido las noticias últimas de Santibáñez, arrancando por los comentarios que dio en la prensa con la muerte del profesor Enate, ¿no? Distrito que se supone está siendo vigilado, cuidado, ¿no? Que está en la mira por la cantidad de asesinatos, extorsiones y demás. Entonces, él da un mensaje, ¿no? Los periodistas del Canal 2, La República, entre otros, lo abordan ese día después de las vivas que hizo Morganquero, ¿no? Dando una vergüenza increíble. Lo entrevistan y él menciona que hace caso omiso al asesinato del profesor, que su plan sí está funcionando. ¿Por qué? Porque habían logrado capturar a 8 delincuentes con requisitoria en una fiesta que había sido, ¿no? Y que el plan que ellos habían estipulado estaba funcionando. El búnker. El búnker. El operativo búnker. Que ya es algo sucesivo, ¿no? O sea, hay fiestas. Exacto. Y que en el sur suelen ser muy recurrentes, van ciudadanos extranjeros, entonces, claro. Algo nuevo no hay. Y resulta de que de los detenidos, el 95% salieron liberados. Porque 82 salieron libres. Porque no tenían antecedentes, no se le encontraron armas, no tenían insumos químicos nocivos para la salud, no sé. Entonces, claro, ahí empezó. O sea, esta semana empezó con este operativo a un búnker donde había una fiesta, pero resulta de que los detenidos no tenían culpa, no sabían por qué estaban siendo detenidos y más, ¿no? Y ahí vino la cifra escandalosa, ¿no? Que dijo que había bajado él en su gestión en 72% de las extorsiones. Claro, los hechos, los números reales aparecieron inmediatamente. El señor se ha vuelto un caserito de Twitter, donde Twitter le para enmendando la plana porque dice, tengan cuidado con la información que diga Santibáñez porque suele mentir, ¿no? Es un ministro que tiene la debilidad de mentir, y claro, no era 72%, sino era 7.2%. Entonces, claro, y lo dice con una frescura. Y claro, ¿sabes por qué lo dice? Porque tiene el respaldo de su madame, de Dina Boluarte, y por el otro lado, porque en el Congreso no le hacen nada. Se presentó una moción de interpelación, el señor fue, los congresistas no estuvieron, y la moción de censura, bueno, quedó en papel mojado, ¿no? Ahora, y así. ¿por qué hay ese interés siempre, ¿no? de parte del Congreso de blindar a un ministro así? Porque lo conversábamos antes de la grabación. Los congresos que teníamos antes, cuando eran fiscalizadores, la mínima error que cometía el ministro, le iban con todo, como sabueso, ¿no? Interpelación, ¿no? Pero en este caso, como hay una comparsa, ¿no? De parte del gobierno y de parte del Congreso, no importa la cantidad de patinadas que él haga, lo tratan pues con guantes de seda y casi ni lo fiscalizan, ¿no? Porque hay ese interés, creo,
creo que es algo importante también desarrollar, ¿no? Es una coalición, ¿no? Es una coalición que no quieren... O sea, yo creo que Santibáñez le ofrece lo que el Congreso necesita, justamente, ¿no? Es un defensor de las leyes pro delincuencia. O sea, Santibáñez no es opositor. Justamente es lo que habíamos estado Sí. expresando semanas anteriores, ¿no? Realmente estamos frente no solamente a un ministro, sino a un Congreso totalmente corrupto, sucio, que lo que busca es justamente eso, aliados que respalden que respalden todas sus artimañas. Claro, yo te doy unas leyes que me interesan y que le interesan a mis amigos. Tú no haces nada, haces maquillaje, dices cifras, ¿no? Al final es una convivencia tóxica la que tienen, ¿no? Claro, porque al otro lado los afectados, ¿quiénes son? La ciudadanía. Tóxica pero recíproca. Ah, claro, es tóxica y violenta, recíproca y que está destruyendo el país. Es una convivencia antidemocrática, ¿no? O sea, donde el Congreso ya ha decidido olvidarse de sus funciones, de controlar y hace una especie de pantomima, de show, de espectáculos, de teatro, pero al final, o sea, por muchísimo menos, a ministros los han censurado, ¿no? Santibáñez es quizás el peor ministro del Interior que hemos tenido en los últimos 30 años, ¿no? Yo porque mencionaba el tema de contextualizar un poquito a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, es porque el día justo que se acerca al colegio Forest Santa Ionate, él menciona justamente lo del búnker, cosa que ya se dio a conocer que no fue parte de un plan de inteligencia, había pensado, sino que porque vecinos llamaron porque estaban incómodos, como tú mismo mencionas, se sabe que en el sur hay N cantidad de fiestas, entonces era por ello, sino que él menciona que el profesor que había sido asesinado venía siendo amenazado por un tema de litigios en el sur de Perú, ¿no es cierto? A los 2 días su esposo salió a mencionar que eso era totalmente falso, que no había recibido ningún tipo de amenaza y que por eso no había ninguna denuncia de por medio. Entonces él incluso menciona que la familia minimizó la situación y decidió no darle importancia a estas amenazas. ¿De dónde saca esta información? O sea, hasta se pelea y ningunea a la familia de una persona víctima de asesinato y demás. Y resulta que, como hasta la información, tenía un vínculo familiar con la presidenta Dina Boluarte, no era una especie de un sobrino lejano, ¿no? Porque había una conexión ahí de la familia Boluarte Segarra en Apurímac, ¿no? Entonces, claro, pero ese es Santibáñez, que no le pasa nada, miente descaradamente, ataca, y yo creo que la peor mentira es lo del supuesto número 2 de Sendero Luminoso, ¿no? Un inocente que no va al BRAE hace más de 20 años, que purgó prisión, que ya está, se puede decir, dedicado a otras actividades, es un albañil que no tenía requisitoria, entonces, claro, y lo presentan con bombos y platillos como si fuese el número 2 de Sendero Luminoso para tratar de hacer un efecto de cortina de humo, ¿no? Listo, acá está, atrapamos al número 2 de Sendero Luminoso y ahora lo que está haciendo Santibáñez es terrible porque en este caso ya salió un dictamen judicial donde dice que el señor no era el que estaba requisitoriado, es una persona inocente y el señor va a ir a demandar al Perú a una corte internacional, va a recibir una reparación enorme y Santibáñez, bien gracias, que el gran responsable, ¿no? Porque le decían, oye, él no es, y él seguía, no, que sí tiene requisitorias. Claro, o sea... Bueno, a mí no, en febrero ha viajado a Brasil. Con toda su familia, tiene pasaporte vigente, entonces, ¿de qué estamos hablando? Había ido al Poder Judicial a hacer unos trámites, nadie lo había detenido, pero Santibáñez se entercó en decir que sí es, y ahora, como bien está recordando Alonso, le echa la culpa a los policías. O sea, él no tiene ninguna responsabilidad política por esta vergüenza internacional que hemos tenido. De hecho, hasta el momento no se ha pronunciado, o sea, se ha pronunciado a través de intermediarios, etcétera, etcétera, pero él no ha salido a dar la cara y decir, bueno, aún me da culpa, me confundí, a quien dejamos capturar el hermano, ¿no? Entonces, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ya lo sabemos, ¿no? Pero lo hemos visto en diferentes oportunidades que él mete la pata, pero la esconde también, ¿no? Claro, él tiene esta... Él es abogado, ¿no? De profesión. Sí, él es abogado. Tiene... Abogáster, como dicen. Como suelen llamar a algunos abogados que tienen más de delincuentes que los delincuentes que defienden, ¿no? Claro, y claro, el tema es que estas medidas que él toma improvisadamente
generan conflictos con la población, pero también generan conflictos con otras entidades que justamente se encargan de ver el tema del crimen organizado. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando salió esa noticia del operativo en el búnker, que tengo entendido que capturaron a 84 personas, ¿no? Yo hablé con un fiscal en Lurín, en Lima Sur, y me dijo, oye, esto la policía lo ha levantado, pero porque quieren generar noticia de que están trabajando, porque claro, se le está desbordando la cantidad de asesinatos y que los deja ver como que no hacen nada. Efectivamente, no están haciendo lo suficiente. Entonces me dicen, oye, hemos visto lo que han encontrado, y han encontrado pues marihuana, ok, y un arma. Y así la fiscalía no, porque al final nos va a caer a nosotros la culpa de que los hemos soltado, pero no es nuestra culpa. La culpa la tiene justamente este empuje que está haciendo la policía por buscar operativos para intentar tener noticia. Y eso viene desde el Ministerio del Interior, ¿no? Sí, a mí me queda claro, esa es una orden de Santibáñez. Pesquen lo que sea, necesitamos cortinas de humo, necesitamos capturar gente, así sean inocentes, y presentarlo en público para que la gente tenga esta sensación, este aura, ¿no? Bueno, si no ha tenido vergüenza ni reparo alguno por capturar a una persona que es totalmente inocente, imagínate qué va a pasar con personas que están dentro de una fiesta o lo que fuere, ¿no? Lo que necesitas justamente es eso, noticia para evidenciar que su plan está funcionando, y como él mismo dijo, ¿no? Si su plan no funcionaba, pasa al costado, pero hasta el momento no se ha pronunciado. Hace 3 días atrás le hicieron una pregunta al respecto y él mencionó únicamente que repitió en 3 ocasiones que se había capturado personas en un búnker, en una fiesta. Entonces no tiene más que argumentar. Bueno, y tenemos una presidenta que no dice nada, ¿no? Para ella, al parecer, el señor Santibáñez es alguien muy eficiente, que está cumpliendo los objetivos, y por eso lo mantiene en el cargo hasta ahorita, ¿no? Hay voces. Es más, yo no he visto a nadie del Ejecutivo que haya hecho un mea culpa y que diga, oye, ¿sabes qué? Perdón, nos equivocamos, perdón, señor Quispe Palomino, perdón por la cifra ciudadanía, ¿no? Pero nada, o sea, parece que este ministro cada vez está agarrando más poder y a su vez no lo pueden contradecir. O sea, el premier tiene que haberle por lo menos, oye, voy a hablar con el ministro de Interior para que tenga más cuidado. Ni siquiera eso hemos escuchado, ¿no? Y yo creo que el señor Santibáñez está llegando a un momento en que ya le está un poco patinando el coco, ¿no? Con este tema del polígrafo, ¿no? Que mandó a pasar polígrafos a todos sus asesores porque él cree que hay filtración de información, que desde dentro lo está boicoteando, y claro, y por eso se conoció una información que la publicó IDL Radio, ¿no? De 7 renuncias de gente de su entorno, porque claro, no aceptaron pasar el polígrafo que les estaba ordenando Santibáñez. Además, creo que también es importante decir que la ineficiencia que tiene Santibáñez en el sector interior, en el combate contra el crimen organizado, no es algo de él. O sea, él no debe asumir toda la responsabilidad. La responsabilidad la tiene la persona que lo ha puesto en el cargo, claro, y que ve que él está patinando constantemente con esas informaciones y que da informaciones falsas y que sale la gente a desmentirlo, que es la presidenta Dina Boluarte o el primer Gustavo de Lancén, pero bueno, ambos, ¿no? O el Congreso interpelándolos y censurando lo que es lo que corresponde. O el Congreso. Pero entonces la que está blindándolo a él la que es una especie de cómplice en estas patinadas que nos perjudican a los ciudadanos en materia de inseguridad es la presidenta. Y si ella no se da cuenta que tiene que sacarlo, es porque claramente hay un interés detrás. Concuerda. Además que le ha sido eficiente a Dina Boluarte, ¿eh? Porque el caso Guayquis en la sombra, donde Santibáñez también está metido, es justamente por obstrucción en la justicia, porque Santibáñez salieron estos audios con el policía de apodo Culebra, donde él decía que justamente Dina le dio el cargo para que haga o boicotee la investigación contra Nicanor Boluarte. Entonces, para que saque a Harvey Colchado de la DIVIAL. Que lo ha conseguido. O sea, yo creo que los únicos éxitos que el señor Santibáñez puede mostrar son los éxitos que ha hecho a pedido de su queridísima jefa Dina Boluarte, ¿no? Claro, acá veo, claro, recordamos el caso Guayquis, ¿no? El papel que tenía Santibáñez. Había un colaborador eficaz que lo que señalaba era que Santibáñez, una de las tareas que tenía en el caso fue, por orden de Dina Boluarte, de la presidenta, por supuesto, comunicarse con Jorge Ortiz Marreros para que él desaparezca un celular que vinculaba, que tenía información clave contra el hermano de la presidenta. Porque claro, aquí también hay una conexión con Nicanor Boluarte, ¿no? No es solamente un tema superficial.
Santibáñez está ahí por la confianza que le tiene Dina Boluarte, por la capacidad que él tiene para sabotear investigaciones y hacer como una especie de doble espionaje, ¿no? En la policía, en la DIVIAC, ¿no? Que ya está atacada, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto en Colchado también es un símbolo justamente de estas venganzas ejecutadas por Santibáñez por orden de la presidenta. Claro, claro. Recuerden la frase de Santibáñez que por la cual se hizo famoso: para subir todo vale. Claro. Creo que lo está pintando de cuerpo, o sea, de cuerpo entero a Santibáñez, ¿no? O sea, para mantenerse como ministro del Interior, hago lo que sea, miento, detengo a inocentes, soborneo a Dina Boluarte, no, con el Congreso mejor, o sea, no los toco, no les digo nada, no los pecho, ¿no? Por el tema de sus leyes pro crimen. Entonces, claro, ese es Santibáñez. Santibáñez, para subir todo vale, es su gran frase, ¿no? Y una frase que en cierta forma refleja lo que es este gobierno, ¿no? O sea, para mantenerse hasta el 2026 todo vale, ¿no? Y dicho Dina Boluarte lo dijo, ¿no? Tajantemente. A mí nadie me va a sacar de este lugar. Yo estaré hasta el 2026 luchando por mi país, luchando por mis ciudadanos, ¿no? Una realidad paralela. La señora vive en una realidad paralela, ¿no? ¿Cuántos días tiene sin declarar en la prensa? 100 días. Bueno, 103 hasta la emisión de 103 días. Pero claro, es este gobierno del todo vale, ¿no? Para mantenerme todo vale, para subir y para ser ministro del Interior todo vale, para estar en Palacio de Gobierno hasta julio del 2026, no importa, le entrego el país a la delincuencia, ¿no? Que ese creo que es un poco el resumen de lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Además, claro, Santibáñez, que es el ministro del Interior, ni siquiera, o sea, que era lo que ya esperábamos, ni siquiera planteó ningún tipo de observación a esta ley de crimen organizado, ¿no? La ley que justamente hace que los detenidos, los presuntos delincuentes, requieran de un abogado para ser allanados por la fiscalía. Un ministro del Interior decente hubiera dicho, oye, aguanta, tengo que proteger a la policía, ¿no? La policía, ¿cómo así? Es que hace un operativo de inteligencia, dice ya, ok, hay que allanar esta casa, pero no puedo porque me falta el abogado. Y él como ministro del Interior debe haber recibido recomendaciones de sus generales. Tenía justamente las declaraciones públicas del fiscal Chávez Cotena diciendo, oye, esta ley es dañina. Claro, del crimen organizado. Y aún así no dijo nada, ¿no? Eso muestra cómo hay esta alianza entre el Congreso, el Ministerio del Interior y Dina Boluarte para que el crimen organizado pues siga como siempre, ¿no? Yo tengo una información ahí. Cuando se debatió la transferencia de facultades investigativas del Ministerio Público, o sea, se le retiró al Ministerio Público para pasársela a la policía, en el Congreso pues, como se hace con todas las leyes, se pide opiniones a las instituciones, a especialistas. Al Ministerio del Interior le pidieron una opinión. ¿Qué opinas sobre este hecho de quitarle las facultades de investigación al Ministerio Público, a los fiscales? ¿Qué dijo el Ministerio del Interior? No podemos opinar, no tenemos competencia, guardamos silencio. El documento me lo hicieron llegar y claro, o sea, eso es un gobierno que no tiene ideas, no tiene plan, no tiene posición. La única posición que tiene es defender a Dina Boluarte y aguantar hasta el 2026. Y si el Congreso quiere dar leyes pro delincuencia, bueno, que la siga dando, ¿no? Nosotros no nos comemos este pleito. Nosotros solamente seguimos cobrando nuestros sueldos mientras tanto que el país se vaya al cacho, ¿no? A pique. Que, o sea, él le pidieron al Ministerio del Interior formalmente que emita una opinión y dijeron... No tenemos competencia. O sea, el Ministerio del Interior no quería opinar sobre una ley de quitarle y debilitar las facultades investigativas al Ministerio Público. O sea, pero enrostra todo lo que ya nosotros sabemos y hemos venido conversando semana a semana, ¿no? Es esto, ¿no? Es una coalición, es yo te respaldo, pero tú también cuídame la espalda y así sucesivamente, ¿no? Eso es algo que ya lo sabemos, ¿no? Es algo que ya creo que ni nos indignas, no es... a ver, nos avergüenza un poco, ¿no? Saber quiénes son las personas que están dando la cara por nuestra... Algunos congresistas como Fernando Rospigliosi le preguntaron ¿por qué no sacan a Santibáñez? Y la respuesta del Congreso fue ¿cómo vamos a sacar a un ministro del Interior cerca de la PEC? Oye, más bien, todo lo contrario. Debería ser todo lo contrario. O sea, no podemos tener a alguien como Santibáñez cuando el país, los ojos del mundo van a estar en el Perú con presidentes extranjeros. O sea, yo si fuera Biden no vengo. O sea, si Santibáñez es el ministro del Interior del Perú en estos momentos, yo soy Biden o su jefe de seguridad, le digo, presidente, no vaya porque Santibáñez es el ministro del Interior. Y lo mismo con los otros presidentes que van a venir. Claro, nada te garantiza, ese ministro no te va a garantizar seguridad en ese país. Todo lo contrario, claro. Promueve la inseguridad en el país, ¿no? Tal cual. Y también creo que una pregunta válida es,
por qué los generales también no presionan, ¿no? Porque al final las patinadas de Santibáñez en el sector interior terminan afectando también la labor de generales respetables. No los generales que aparecen con chibolín, por supuesto, ¿no? Ahí en la foto, ¿no? Pero hay otros generales, otros coroneles que tienen a su mando pues unidades importantes, y tener una cabeza así te hace daño a una institución completa, creo, ¿no? Bueno, generales que tienen complejo de payaso, ¿no? Como el general Arriola, ¿no? De verdad, porque Arriola, o sea, se pelea en la televisión. ¿Por qué no lo retiran? Hace tiempo Arriola estaba pues candidateando para ser dado de baja, pero claro, es justo lo que necesita, da show. Arriola da show, no da efectividad, es como yo lo he llamado públicamente, es un terruqueador profesional, ha vivido de eso toda la vida, ¿no? Entonces da show, da espectáculo, es un mini Santibáñez, ¿ah? Yo no descarto de que Arriola, cuando se retire, Dina Boluarte lo nombre ministro. Es perfecto. O sea, Santibáñez y Arriola parecen hermanos. Exacto, es una cadena de personajes, no son personajes, que son tan igual, ¿no? Entonces, no sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Como tenemos un payaso que busca shows mediáticos para poder seguir viviendo de ello, tenemos a un ministrol, me gusta esa palabra muchísimo, a un ministrol que también necesita shows, que también necesita detener personas inocentes, que también decide publicar mediáticamente la captura de un inocente, ¿no? Y él lo pone como cabecilla de sendero. Entonces, es una cadena, se repite el patrón, y entre todos nos brindamos para que todo vale, ¿no? Claro, Arriola es el número 2 de la policía, pero el número 1 es el general Víctor Sanabria. ¿Dónde está Sanabria en estos momentos? El jefe de la policía. Sanabria está en Estados Unidos. Viajó el jueves, el jueves 17, y va a volver el día 23. O sea, este miércoles va a volver. O sea, en el momento de la crisis más aguda de inseguridad ciudadana en el país, en el momento que se viene un paro nacional justamente 23. que va a ser potente por la información que se está manejando, el señor Sanabria, bueno, el ministro del Interior manda al jefe de la policía de viaje de estudios a Estados Unidos durante 7 días. O sea, esa es la realidad que tenemos. Personas que viven, autoridades que viven en un mundo paralelo y que 3 pepinos le importa que sigan matando a profesores, a gente inocente, y que la población siga sufriendo pues estos embates de la delincuencia, ¿no? Y que están en un constante negacionismo, ¿no? De negar su poca ineficiencia en el sector, ¿no? Están enajenados totalmente de la realidad. Pero creo que Santibáñez ya es el resultado último de una cadena de empeoramientos en el Ejecutivo, ¿no? Porque hemos visto que Dina Boluarte llegó un momento en el que estaba con unos ministros que, bueno, no llegaban a ese nivel, pero ya en este momento, cuando empezó a salir el caso Wykes, cuando empezó a salir el caso Rolex, ¿no? Cuando empezó a salir lo de Nicanor, ¿no? Todo esto, ella necesitaba un personaje que estuviera dispuesto a todo con tal de defender. Y lo tiene, ¿no? Santibáñez es ese escudero inescrupuloso que no le importa lo que tenga que hacer con tal de tener una chamba que sea defender a su jefa, ¿no? Claro. No, Santibáñez es perfecto, lo que Dita necesita. Y además, claro, ¿por qué estamos hablando de Santibáñez? Justo antes este programa dijimos, ¿hacemos un programa hablando de Santibáñez o no? El problema de Santibáñez quizás si hubiese sido en otra temporada, en otra coyuntura, hubiese pasado desapercibido. ¿Por qué? Porque, o sea, hay peores ministros, hay ministros menos preparados, hay ministros más incapaces. Morgan Quero me parece un impresentable como ministro, una ofensa a la educación. La ministra de la Mujer nadie la conoce, en temas muy delicados que está viendo feminicidios. No, además, ¿viste la entrevista que le dieron a Morgan Quero, donde él decía, el país necesita líderes? Y le preguntan, ¿y usted se considera un líder? Yo me considero un líder, y por eso me fui al colegio donde mataron al profesor y empecé a arengar a ellos. Sí. O sea, es un La gente le decía, no quiero tu saludo, quiero payaso. Quiero, sí, pues, linda con los payasos, ¿no? Quiero debería volver a México, donde vivió mucho tiempo, ¿no? Porque acá como autoridad es un incompetente, ¿no? Igual. Entonces, claro, hablamos de Santibáñez porque, o sea, el tema palpitante es el tema de inseguridad ciudadana y tenemos a un troll como ministro, ¿no? Bueno, vamos a ¿cuál sería el roche de la semana? Yo creo que el roche ya hemos hablado del roche de la semana, es Santibáñez y la captura pues nefasta, totalmente no sé, o sea, Humillante, ¿no? humillante. para... Claro, es
O sea, no sé, yo no lo he visto eso. O sea, pides perdón, vas, sales, pides perdón, te equivocaste, reconoces el error, no le tiras el pato a otra persona. Y además, todos te salían a decir. O sea, yo no tengo ninguna duda de que esto ha sido armado. Pensaron que iba a haber un efecto de cambio de la agenda, de que iban a imponer un tema, pero claro, esto ha sido armado. O sea, Santibáñez, o sea, no creo que tenga asesores tan torpes que no hayan verificado la información. La policía te presenta, te hace llegar la información, tú lo que haces es, oye, verificamos, a ver, un pequeño fact-checking tampoco, porque toda la logística que tiene el Estado. Esto ha sido armado y creyeron que, o sea, creo que eso es lo peor. Creen que los peruanos, los periodistas, los líderes de opinión, ¿no? La gente que no estamos con este gobierno, somos tontos, ¿no? Y nos íbamos a creer este cuento en que ese señor El número 2 iba a ser el número de Sendero Luminoso, ¿no? Habían capturado a Osmar Morote de estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué íbamos a ser tontos? en el Brain. Claro, y que no nos íbamos a dar cuenta, o sea, ese es lo peor, o sea, Santibáñez ofende a, como Dina Boluarte, a la inteligencia de los peruanos, ¿no? Pero ese es el roche, creo, no hay otro candidato, ¿no? De esta semana, porque no sabemos si las semanas siguientes va a seguir patinando, que yo apuesto que sí. Sí, no, Santibáñez va a dar material hasta por Uri, o sea, claro, Santibáñez es Es un personaje. como Perú 21 le puso tres patines, o sea, es un cómico, es el tranquilamente puede competir con Melcochita, con el Chato Barraza, o sea, a ese personaje tenemos ahí bueno, Es más eficiente. haría mejor trabajo como ministro del Interior, claro. Carlos Álvarez. Los solidarios. Bueno, José, vamos con los comentarios de... Por esta semana y nuevamente agradecerles por escucharnos, por esperarnos. Vemos que cuando estamos a punto de lanzar el programa hay personas en la lista de espera y eso nos hace seguir con bastantes ánimos, ansias de seguir haciendo periodismo sin intocables. Entonces vamos a leer un poquito los comentarios de los videos de la semana pasada. Le damos las gracias por sus comentarios, por sus likes. Vamos con... Por aquí, acá, ahí se me cerró, listo ya. Vamos con @EduDigitalPerú. Definitivamente el verdadero periodismo, sin mentiras, sin sofismas, está en las redes sociales. Felicito a los tres periodistas, verdaderos periodistas de investigación. Ustedes sí representan al Perú. Gracias por difundir la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Para Edu Digital Perú. Vamos por aquí. Acá está. Sí, ha sido Santibáñez, @la princesa del sur Puno. Sí, ha sido Santibáñez desde antes, defendiendo policías corruptos, malvados y asesinos. Entonces, ¿qué podemos esperar de este ministro? Que se le ha puesto justamente para matar y estar de cómplice con delincuentes. Toda la culpa la tiene Dina asesina. Verdaderamente necesitamos justicia y la misericordia de Dios. ¿Qué opinamos de ese comentario? Sí, pues toda la culpa la tiene Dina, pero la culpa de tener a Dina ahí es del Congreso de la República. Hace buen tiempo que debieron de haberla sacado a la señora, ¿no? Yo creo que si el Congreso se pone las pilas, aunque hay voces que ya están hablando de que el Congreso podría empezar a apretar a Dina Boluarte. Hay uno que otro congresista que ya está hablando que la fecha de caducidad de Dina Boluarte sería julio del 2025, ¿no? Entonces también de las salidas legales para acomodar pues a sus intereses las próximas elecciones, ¿no? Pero sí, pues Dina empieza a hacer un paquete inclusive pesado para el Congreso, ¿no? Hay un comentario más que quisiera leer, me parece, dice, no es un comentario polémico como leímos el capítulo pasado, que igual la gente es libre de comentar, ¿no? Y también podemos leerlo, que claro, acá un poco mencionan, chicos, su programa es muy bueno, sus opiniones muy acertadas comparadas con los mamarrachos que dicen los ayalleros del gobierno. Claro, creo que un poco la idea del programa es dar un análisis y no hacer sobones, ¿no? De nadie, ¿no? Ese es un gran diferencial, no del Foco TV, en realidad del Foco, ¿no? Porque tenemos 4 años en esto y los que ven nuestras notas en la web y todo eso pueden ver que cada gobierno que ha pasado, nosotros hemos sido muy incisivos en las investigaciones y eso es la misma línea que se mantiene aquí en el programa, creo, ¿no?
Es algo que siempre vamos a mantener y esa libertad no la puede quitar nadie, ¿no? Claro, claro. Por algo nuestro lema es periodismo sin intocables, ¿no? Entonces, un momento dijeron vizcarristas. Oye, ¿cómo que vizcarristas? Entonces hemos sacado notas contra Martín Vizcarra. En pandemia. En pandemia, revisen el historial del Foco, hay notas contra Vizcarra. Hay notas contra Sagasti también, cuando nosotros destapamos el audio de que Sagasti no tenía confirmada la fecha de llegada de las vacunas anti-COVID. No, claro, yo me acuerdo que yo fui Fuimos a la conferencia de prensa. Nos censuraron, claro, nos callaron, la premier de ese entonces, Violeta Bermúdez nos trató mal. Claro. O sea, contra Keiko hay notas, contra este congreso hay notas, contra Pedro Castillo hay notas, entonces, que al final esa es, creo, la esencia del periodismo. No somos ni vizcarristas, ni futbolistas, ni nada, simplemente lo que buscamos es transparencia absoluta. Y ser un contrapoder, ¿no? Esa es la claro. labor del periodismo. O sea, como dicen, ni izquierdistas, ni derechistas, ni centristas, periodistas. Es una frase que se dice mucho en Argentina con los peronistas, ¿no? El peronismo, pues, no se sabe si son de izquierda, de derecha, de centro. Eso es una especie medio amorfa, pero dicen, ni izquierda ni derecha, peronistas. Pero nosotros, ni izquierda ni derecha ni centro, periodistas, que es nuestro lema. Y además, sobre todo porque, claro, hay muchos personajes que pasan de trabajar en el Estado, ¿no? De trabajar como asesores de prensa o trabajar en algunos diarios haciendo notas muy sobonas y que luego pasan a programas digitales y se hacen pues los indignados, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que no tenemos ningún rabo de paja y por eso podemos decir lo que podemos decir, ¿no? Sí, es una de las críticas del Foco. En los estatutos de Fundación Alonso es socio fundador y sabe que, o sea, o sea, acá no, somos periodistas, no podemos dar asesorías por lo bajo, no podemos trabajar para el Estado como orden de servicio y tratamos de hacer lo más rigurosos posible, que eso es nuestro gen, ¿no? Lo que no hace nuestro ministro. Bueno. No, y la gente tiene que apoyarnos, ¿no? Tiene que agradecemos muchísimo, ¿no? El apoyo de la gente, ¿no? Sí. Bueno, y terminamos con los comentarios. A ver, María 1123 dice, buen enfoque, es bueno evaluar qué mensajes nos están entregando estos personajes, el gobierno, para que nos demos cuenta cuál es el fin de todo esto, ¿no? Que ese es nuestro trabajo como periodistas, ¿no? Nuestro papel es dar la información para que los ciudadanos tomen mejores decisiones, ¿no? Poner el foco sobre la oscuridad, sobre los fake news, sobre lo que los poderosos, en este caso como Santibáñez, que es poderoso transitoriamente porque el poder es bastante efímero, quiere ocultar o quiere mentir, ¿no? Y explicar, ¿no? Creo que explicar a la gente lo que está detrás, ¿no? Claro, porque uno siempre ve en las noticias, no, Santibáñez dice esta falsedad, mienten esto, Dina Boluarte mienten esto, pero también es importante explicar a la gente por qué eso es tan dañino, por qué eso te va a golpear en tu casa, cuando sales, a tu familia. Porque de que un ministro miente en una cifra de que ha reducido la criminalidad, el crimen organizado de 72 a 7.2 y se equivoca en una coma, eso implica justamente una ineficiencia en que le roben pues a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, ¿no? Hay una relación ahí. Claro, la ineficiencia cobra vidas. Lo que hace Santibáñez no está luchando contra la delincuencia, es todo lo contrario, está favoreciendo la delincuencia, por eso es un ministro pro delincuencia. Bueno, el programa de hoy de Cortina de Humo tiene que terminar porque si seguimos hablando, vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de Santibáñez, vamos a terminar hablando de Morgan Quero y de ahí sigue Patricia Chirinos porque la verdad que la lista de impresentables en este país está bastante larga en estos momentos, ¿no? Entonces invitamos a toda la audiencia del Foco a que se suscriba a nuestra página web, que se suscriba a nuestro canal de YouTube, se suscriba por nuestro Patreon y que nos siga apoyando, porque de acá es una tribuna de que buscamos hacer periodismo sin intocables, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y será hasta el próximo domingo en Cortina de Humo por el Foco TV. Así es, muchas gracias, sigan viendo nuestros videos y por ahí comentando, dando like y compartiéndolo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.